Por fin, el consultorio de fondos, el espacio patrocinado por Profim, empresa pionera en España dentro del asesoramiento financiero verdaderamente objetivo. Profim, llega la libertad para su dinero. José María Luna, director de análisis y estrategia de Profim. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Estupendamente. Estupendamente, así es como hay que encarar siempre el futuro. Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento financiero de Profim. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si estaremos o las bolsas corriendo mucho. La verdad es que los últimos días ya se ha notado un poquito más el freno, ¿no? En la hora de pensar, reflexionar un poco todos los acontecimientos que se nos vienen por encima. Espoleó un poquito, dio un poquito de aire esas actas del Banco Central Europeo y nos hemos encontrado con ese dato de inflación, un 1,4%, que todavía evidentemente queda todavía mucho hasta llegar a ese 2% y hasta que puedan subir los tipos de interés en 2018, 2019. Los bancos han empezado, la verdad es que muy bien. Hoy, entre los resultados en nuestra encuesta gestores correspondiente al mes de enero de Ciudad de Mercados, pues bueno, salía un poco 50 y tantos % de los gestores que recomendaba o ellos mismos estaban sobreponderando el sector financiero. También el sector petrolero, veían todavía oportunidades en el sector petrolero. Después del precio de lo que ha subido la cotización, en el caso del Brent o del West Texas, es lógico, ¿no? Y junto con otras materias primas, ¿no? No sé si en esa encuesta estaba Jesús, que he coincidido con él en el pasillo ahora mismo. ¿Has visto? Le hemos fichado. Me parece un fichaje fantástico. A mí me ha encantado. Tener a este... ¿Sabes qué tengo yo la sensación? O ellos cada vez son más jóvenes, los gestores, o yo es que cada vez me hago más viejo. Jesús se mantiene muy bien, igual que Carlos. Las dos ¿Quieres decir que son mayores? Nosotros somos un poquito más mayores, un poquito más de experiencia. No, me ha encantado, no sé si estaría en la encuesta, y hablo un ratito con ellos, digo, para ver qué habéis dicho, para seguir un poco vuestra estela, ¿no? No, ya en serio, el equipo de gestión de Valentum lo está haciendo fenomenal. Le ha ido muy bien, ¿no? Con sus fondos. Bien. Nosotros estamos encantados. Porque gestionan además, poco patrimonio. Es una pena. Poco, pero muy bien. Es una pena, y es un denominador común de gente como los gestores de Valentum, como puede ser True Value, como muchos otros, que no tienen por qué ser solo gestores dentro de la filosofía de valor, aunque en el caso de Valentum combina valor junto con otro tipo de filosofía de inversión, sino que también esto es común a otras gestoras en boutique, donde muchas veces encontramos mucho talento, porque yo no me canso de decir que en España hay mucho talento dentro de la gestión, también dentro de la labor de asesoramiento financiero. Hay entidades como puede ser no solo en nuestro caso, en el Profim, sino también otros que optan por el asesoramiento transparente, objetivo, siempre estar personalizado, estar siempre al lado del cliente, y compañeros como el que acompañaba en este caso a Jesús, ¿no? Con lo cual es una alegría. La pena, pues a pesar de que el incremento de patrimonio se está viendo como poco a poco, cada vez más, el fondo de inversión es un producto más conocido, pero siempre vemos entre las 10, 20, 30, incluso 50 posiciones más importantes en nuestro país, al final está concentrado entre 4 o 5 entidades, ¿no? Y que luego todas hacen casi lo mismo, ¿no? Ahí voy un poco a lo del tema del consenso bancario o no bancario. Creo que hay valor en el sistema financiero, sin duda alguna, sobre todo en la parte europea y americana. La japonesa me preocupa un poco más por la política del Banco de Japón en cuanto a tener los tipos de interés, esa política de tener tipos cero. Eso presiona mucho a los márgenes en los bancos. Creo que Japón, a nosotros nos encanta la bolsa japonesa, y la bolsa japonesa, pero no en el caso de bancos, sino sobre todo en compañías cíclicas, además es por índices. Es el índice de los grandes que más empresas cíclicas hay, y sobre todo exportadoras, mientras se mantenga esta dinámica. Creo que hay una dinámica muy interesante, diríamos que sería una dinámica Goldilocks 2.0, pero que de forma poco a poco y suavemente va a ir, pues ese entorno tan benigno se va a ir un poco entorpeciendo. No estoy diciendo que vayamos en este 2018 a ver un entorno de recesión económica, no, pero sí que creo que vamos a tener un entorno de algo más de volatilidad, algo más algo más de riesgo. Hay frentes que sin duda alguna van a meter el suficiente ruido. Uno de ellos puede ser el político con el tema italiano, que veremos qué pasa. Creo que va a ser un año donde los activos de riesgo, estoy totalmente de acuerdo con otras casas, siguen o van a poder seguir aportando valor. Lo que es cierto es que hay
unas valoraciones realmente muy ajustadas, muy ajustadas, que en ese sentido lo que hace pensar es que sí, activos de riesgo, pero siendo conscientes de que puede haber más volatilidad y en paralelo la esperanza de rentabilidad o la rentabilidad esperada tiene que ser más realista, es decir, probablemente sea menos espectacular. Hemos empezado el año muy bien, muy brillante, ¿de acuerdo? Excepto el Bitcoin. Y bueno, digo el Bitcoin junto con otros. Es decir, ahí donde estamos viendo cómo esa irracionalidad que veíamos el pasado año, pues ahí está pasando factura, ¿no? Pero ya en los activos financieros que nosotros recomendamos, aún seguimos viendo oportunidades. Más en la parte de renta variable, la renta fija no la damos por muerta, lo que sí que es verdad que hay que buscar productos que sean capaces de aportar rendimiento positivo, buscar productos que, bueno, pues que nos den seguridad y liquidez, y también, por supuesto, que poco correlacionados con movimientos de renta variable, y eso complica bastante, ¿no? Pero efectivamente hay una serie de ideas que estaban en el radar y ahora pueden jugar. Bolsa española, bancos europeos, bancos americanos. Quien no tuviera Japón, nosotros sí lo tenemos a través de algunos productos asiáticos, pues productos en Asia, Japón, siempre con divisa cubierta. Esto es muy importante, jugar contra nuestra moneda. Yo creo que en estos instantes es de verdad que es un error. Creo que es un error. Y ahora que en definitiva de lo que estás hablando es de invertir con sentido común. Sé que tengo 7 o 8 personas en espera, pero de verdad que me voy a dar prisa. Solo quería preguntar una cosita más. Es un poquito, no es cotilleo, ¿no? Pero llevado al mundo de los fondos de inversión, el Cobas Internacional, el Bestinfond, la Z Internacional, el Santander Small Caps, ahí es donde he concentrado muchísimo talento. Muchísimo talento. Muchísimo. Te digo lo del cotilleo por cómo han empezado, cómo han acabado y cómo han empezado. ¿Entre ellos se pican, José María? Bueno, yo creo que hay un Messi, talento, un Ronaldo. Claro, al final hay unos egos, está claro. Que ¿no? es bueno, claro. Que no es malo. Yo creo que el principal ego no es frente a un compañero, sino es intentar hacerlo mejor que un compañero para atraer precisamente talento, que puede ser el talento en analistas que acompañen, porque muchas veces esto es como los medios, como en mi departamento, hay mucha gente que está detrás, en los medios de comunicación, en tantas empresas, a lo mejor hay una cara visible, pero luego hay mucha gente que está detrás, que son los que hacen también un trabajo muy de campo, muy importante, ¿no? Entonces, atraer talento, analistas de determinadas compañías, de sectores, es tan importante como tener gestores que mediáticamente pueden ser muy estrellas, pero también que sus resultados sean consistentes. Quizás hay ese cierto pique para atraer talento, pero por supuesto también atraer dinero, como es lógico. ¿Cómo ha acabado? Quizás en el caso de Advalor acabó un poquito menos bien frente a otros productos con características por filosofía de inversión parecida, básicamente porque ellos se adelantaron un poco al ciclo que estamos viendo ahora mismo en el tema de las commodities, es decir, la subida del precio de muchas de ellas. Y eso lo que en este año en algunos fondos les está viniendo muy bien, y el año pasado pues en alguna parte del ejercicio pues les penalizó. Pero me consta que hoy estaba esta mañana en la conferencia que se hace anual por parte de Goldman Sachs, y ha sido un placer ver a varios gestores que pasan muchas mañanas y muchas tardes por aquí con vosotros, y estaban escuchando la presentación o la ponencia de grandes gestores y de grandes talentos, en este caso de esta banca de inversión norteamericana, ¿no? Con lo cual pasa como con otras partes del mundo, incluso los deportes, donde al final, aunque haya sus ciertos piques, pero también hay mucho respeto. Yo creo que hay mucho respeto, sobre todo porque al final los mercados no son fáciles, y el mayor respeto lo tienen ustedes, los que nos están ahí al otro lado, escuchando, oyendo, porque de verdad cuando te juegan las habichuelas, y estos gestores sí se las juegan porque ponen su propia pasta en estos proyectos, al final, pues sin duda alguna, tienen mucho respeto, no solo entre ellos, sino también al partícipe. Sí, lo digo por eso, porque Jordan no hubiera sido el que fue sin Magic Johnson, y Magic Johnson sin Larry Bird, etc., por no hablar de los jugadores de fútbol. Messi ha sido muy bueno gracias a un Iniesta. En Argentina a lo mejor no hubiera faltado un Iniesta, ¿no? Ramón, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante, amigo, venga. Un poco por ampliar el comentario que ha hecho sobre la renta fija para este año, yo quería comentarle 3 fondos, a ver qué le parecen estos: el Carmignac Capital Plus, Jupiter Dynamic Bond y el PIMCO Income. Y independientemente de esto, a ver también un fondo de renta variable, el Morgan Stanley, el Global Branch con divisa cubierta. Si este de renta variable global no le
no le parece oportuno, que me indique otro que le parezca mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas Ramón, gracias. adiós, buenas tardes. Bueno, pues durante todo el año 2017 hemos hablado de la renta variable como la estrella. A lo mejor, y digo solo a lo mejor entre comillas, este año hay que preocuparse más de la renta fija porque puede ser la estrellada, ¿de acuerdo? Sobre todo una determinada tipología de renta fija. Insistimos muchísimo en tipología de renta fija. Ya hemos visto los primeros movimientos de tipos de interés, los primeros sustos con estos pocas 2-3 semanas que llevamos en mercado y en el año. Y bueno, pues hay que tener mucha precaución y saber qué hay detrás de tus fondos de renta fija. Para eso, pues hable con su asesor para que le detalle muy, digamos, en las tripas de cada producto qué hay detrás de los productos de renta fija, porque puede haber sorpresas. De manera general, pues largos plazos, duraciones largas, corporativo, deuda gubernamental de largo plazo, pues no debe estar en cartera en este sentido. Dicho esto, hay opciones, hay nichos de mercado en renta fija que son interesantes. Y ha dicho 3 fondos que se complementan entre sí y que pueden ser muy interesantes entre ellos. Un riesgo menor como el Capital Plus, que hace un poquito más allá, que tiene incluso un momento dado, podría tener algo muy poquito, pero de bolsa podría tener algo. El Dynamic Bond, que es un fondo flexible en renta fija, que juega con la curva de tipos. Y el Pinco Inco, que es un conocido, es decir, con su mezcla de flotantes y MBS, yo creo que lo puede seguir siendo bien. En los cortos plazos, posiblemente el Pinco, como un fondo más agresivo, pudiera sufrir un poquito más, ¿de acuerdo? Pero en ese complemento le puede venir bien. Con lo cual, yo creo que son 3 fondos interesantes. Pero ojo, y lo más importante, hable con su asesor para que vea qué hay detrás de esos fondos en cada momento, cómo están rotando la cartera y cómo se complementan con los demás productos. Global Brands, yo creo que es un buen producto y sobre todo ha dicho la coletilla, en divisa cubierta, no hay que apostar contra el euro ahora mismo, con lo cual yo creo que es un producto muy clásico, de grandes compañías, de imagen de marca a nivel global, es un fondo más bien conservador dentro de lo que es la renta variable, en el sentido de que tiene una beta o se mueve menos que el mercado, pero para una cartera diversificada de largo plazo y como fondo de armario, que muchas veces hablamos de esta tipología de producto, puede ser interesante. Complementándolo pues con productos más direccionales, más de mercado, en función del riesgo, pues con sectoriales, por ejemplo el sector bancario, como dice José María, emergentes o small caps europeas, que aún vemos recorrido en ella, pero es un buen producto. A ver, José de Madrid os pide un comentario sobre el metavalor global y otro sobre el DVS Concept Kaldemorgen. Y dice que pregunta también si sustituiréis el Fidelity Global Technology por el Pictet Digital o el Trinidad de Global Technology. Pues empiezo por la última parte. Nos encanta el fondo de Fidelity, el Global Technology. Es verdad que es un producto que invierte en muchos subsectores dentro de la tecnología, porque va desde los semiconductores, donde es muy presente o está muy presente en el producto de Threadneedle, de Columbia Threadneedle, hasta pasando por consumo digital, como puede ser el producto que nos señala de Pictet, ¿no? Es un buen producto, quizás el único pero que podría tener este fondo de inversión es el no cubrir el riesgo divisa, están en euros, pero no cubrir el riesgo divisa, y eso puede lastrarle algo el comportamiento. La evolución del pasado ejercicio fue muy buena, muy positiva. Si quiere apostar por quizás un fondo tecnológico muy singular y que algunas compañías va a compartirlas con el fondo de Fidelity, el Global Technology de Threadneedle me parece que es un producto dentro de los productos de tecnología y muy interesante. Y Pictet Digital me parece una idea muy buena, sinceramente, muy buena, porque lo estamos viendo todos los días como todo lo que es consumo digital pues va al alza. Además, un elemento que en estos momentos todavía es deflacionista, a algún momento dado podría generar inflación. Pero no me parece mal. Nosotros, en la casa, seguimos recomendando el Fidelity Technology para los inversores que por perfil de riesgo sí se puede adecuar y no está reñido con la complementariedad, por ejemplo, con el caso del Pictet Digital. Es decir, que pueden perfectamente coexistir este tipo de fondos. Y luego, metavalor global, Kaldemorgen. Habría que estudiar mucho más, don José, el conjunto de su cartera. Ya se lo digo, ¿de acuerdo? Y hago extensible lo que decía anteriormente Juan Luis. Con su asesor tiene que valorar el todo. No, ¿qué tal te parece este jugador en el campo? ¿Es bueno o es malo? Pues bueno, pues mira, a lo mejor Felipe Reyes es bueno ahora mismo, pero a lo mejor por cómo se está poniendo el partido de baloncesto hay que sacar a otro jugador y a lo mejor no podemos tener un pívot como juega Felipe Reyes, necesitamos abrir el partido, la cancha, en este caso el baloncesto, ¿no? Kaldemorgen en estos instantes, por la estrategia que está siguiendo Klaus, que es el gestor del fondo, pues le está penalizando tanto la parte de divisas,
al no cubrir una parte de la cartera y otro tipo de estrategias que está siguiendo. Creo que en estos momentos hay que tener mixtos de bolsa algo más direccionales. Se podría tener algo del Cal de Morgan, pero que no nos falten otros mixtos, igual que otros fondos puros de acciones direccionales. ¿Y con qué direccionalidad? La puede dar un fondo global de renta variable internacional o lo puede dar un producto mixto de bolsa, pero con presencia a nivel internacional, pero con más beta incluso que el metavalor global, y con mid, pero también con grandes compañías. Un ejemplo lo podemos encontrar, le voy a dar dos. Como el tema de los de fondo pizarra, bueno, pues uno, que luego será, aquí va a ser dos. Uno puede ser el BlackRock Global Allocation, divisa cubierta, o el AXA Optimal Income. Uno, el de BlackRock tiene más peso en bolsa norteamericana, en el caso de AXA, más peso en bolsa europea. Creo que son fondos con más beta y al menos este primer inicio de año deberían de hacerlo mejor que el producto en este caso, que el Cal de Morgan. Hola, Joaquín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntanos. Mire, yo ya llamé la semana pasada, pero iba a ser mucho más concreto y conciso. Me enrollé porque tenía muchos fondos y quería completar la cartera, que yo los he comprado, los que me recomendó José María. El JP Morgan Pacific y otro, el Morgan Stanley Growth, pero lo he comprado en dólares porque no tiene a mi gestora la divisa cubierta o en euros. Bueno, hoy le llamo fundamentalmente porque quisiera completar mi cartera de fondos con algún fondo de retorno absoluto, pero de verdad. Yo creo que también es una buena estrategia, es un buen fondo para estar en estos momentos así de incertidumbre, y eso es lo que quisiera que me dijera José María Luna. Le escucho por la radio. Gracias, Joaquín. Muchas Te contestamos en 2 minutos. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es Intereconomía. Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas? Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú, tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. ¿Quieres avanzar en tu carrera profesional y aumentar tus expectativas salariales? ¿Estás pensando en emprender tu propio negocio? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo en N+E Business School, la escuela de negocios 3.0 para profesionales especializada en el sector empresarial y digital, desde tu casa u oficina y con un modelo educativo innovador. Si quieres dar un salto en tu carrera profesional, llama al 91 291 93 58 o entra en negociosyestrategia.com. Cocina mediterránea y de mercado. Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera nos sorprende con una carta que se renueva diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán. Calle Villalar 6, junto a la Puerta de Alcalá. arrayanrestaurante.com. Los domingos, de 12 a 12 y media de la noche, Diálogos en Familia, en Radio Intereconomía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hoy nos acercamos al universo fascinante de la educación, de la familia. Son nuestros Diálogos en Familia. Diálogos en Familia. Os esperamos. Joaquín nos pedía un fondo de retorno absoluto. Bueno, antes, don Joaquín, vamos a ver, dos cosas que ha dicho muy importantes. Ha comprado fondos, que ha dicho José María. Vamos a ver, nosotros no recomendamos fondos, ¿de acuerdo? En la radio, nosotros recomendamos fondos a los inversores, previo estudio de su perfil, de la idoneidad del producto, y en base a esa recomendación y a esa idoneidad, pues se hacen las recomendaciones. Siempre recomendaciones idóneas
y convenientes hacia esa tipología de cliente en función del perfil y, lógicamente, luego con un seguimiento posterior en ese sentido. Con lo cual, valore con su asesor la idoneidad de las posibles ideas que podamos saltar en este momento. Por otro lado, vamos a ver, mi gestora no tenía el dólar, me da igual, compro el dólar. Error. ¿De acuerdo? De verdad, es un error. Es decir, si yo quiero comprarme un coche rojo con unas características, quiero eso. Iré al concesionario que lo tenga. No puede desvirtuar una inversión porque no tenga la oferta su casa. Busque fuera lo que de verdad se adapta a usted. No se adapte usted a la gestora. Adáptese, que se adapte la gestora a usted en ese sentido. Con lo cual, si usted busca un fondo con cobertura en divisa, porque es lo que cree que tiene que tener en ese sentido y le han recomendado a través de su asesor, pues no se conforme con otra posibilidad parecida, porque puede tener implicaciones negativas en su patrimonio, con lo cual yo creo que eso es muy importante a la hora de decidir. Es decir, las recomendaciones tienen que ser individualizadas y asesoradas por personas que estén capacitadas para ello y que hagan un seguimiento. Y dicho esto, le paso la palabra a José María para que le cuente el fondo de retorno absoluto. Bueno, pues le voy a dar cuatro ideas para que las valore. Dos son más ligados a renta variable, los otros dos están más ligados a estrategias de renta fija. En el caso de renta variable, productos que están mostrando bastante consistencia, nos gustan especialmente un producto de la casa Franklin Templeton, que es el Franklin K2 Alternative Strategy, con la divisa cubierta, la clase H, o un fondo de la gestora Old Mutual, el Global Equity Absolute Return. También, de nuevo, busque la clase que cubra riesgo divisa en euro y cubra riesgo divisa. ¿Que su casa no lo vende? Pues entonces habrá que insistir usted a su casa que lo venda, o sea, que se lo distribuya, o bien buscar otras entidades, otras plataformas. Y dos de retorno absoluto, pero más ligados a bonos, podrían ser uno de la casa GAM, el gestor Steve Haywood, que es un gestor que tiene sus momentos que puede corregir, pero que el fondo además, de hecho, tiene duración ahora mismo negativa en alguno de los productos que gestiona, y esto pues le puede aportar valor si los tipos de interés siguen repuntando, que es una de las explicaciones por las cuales muchos gestores dicen, o casas de análisis dicen que hay que estar en bancos, por ejemplo, ¿no? Es el GAM Absolute Return Bond. Y la segunda idea, también para que la pueda estudiar con su asesor, sería el Morgan Stanley Absolute Return Fix. El Fixed Income yo creo que es un producto que también a valorar, los dos últimos más ligados a estrategias de renta fija, los dos primeros, el de Old Mutual, el de Franklin Templeton, más ligados a estrategias de renta variable. A ver, Francisco de Albacete nos dice que tiene una cartera con el Invesco Pan-European High Income, el MG Optimal Income, el Renta 4 Valor y el Pinco Income. Dice que en el Pinco está pinchando y que se distribuye, lo liquida y distribuye entre los otros tres. Bueno, habrá que ver la sensibilidad al riesgo que tiene. El Pinco Income, cuando se refiere, supongo que pincha, se referirá a unos porcentajes. Dicen no está aportando valor. De lo de pinchar, la verdad es que me lo he inventado. Desde máximos ha caído un 0,20. Dice que no está aportando valor. ¿De acuerdo? Con lo cual yo creo que hay que darle un margen de confianza. A los fondos hay que darles un poco de oxígeno y de que puedan hacer su labor. Y, lógicamente, no hay que enamorarse de productos, ni mucho menos, y mantenerlos frente a viento y marea, pero sí que hay que dejarles un poco, pues que si la decisión de asesoramiento ha sido idónea y adecuada, pues lógicamente pues un producto que puede estar, ¿de acuerdo? Otra cosa es que en estos momentos, en el cortísimo plazo, hay otros productos que puedan coger el testigo dentro de esas mismas categorías o que puedan ser complementarios y que estén aportando valor en ese momento. Por eso nosotros insistimos tanto en la flexibilidad y en la complementariedad. Por ejemplo, ahora mismo pues un valor relativo que está aportando, como bien dice él, en el renta 4 valor relativo. Muchas veces los inversores tendemos a todo tiene que ir a la vez, como un rebaño. Es decir, a veces en la cartera, cada producto, como bien decía José María con el baloncesto, tiene su objetivo dentro de la cartera. Por eso es tan importante que le acompañe un asesor financiero para discernir cuándo es algo coyuntural o cuándo es algo que puede ser susceptible de ser cambiado por un entorno de mercado negativo para esa tipología de producto. Con lo cual, dentro de los mixtos, el high income se puede mantener en esa visión más mixta tradicional de un porcentaje en bolsa y un porcentaje en renta fija. El optimal income pues es un gran conocido que hemos hablado muchas veces, que está funcionando bien dentro de la parte de renta fija, como más bien con fondo de retorno absoluto. Y el valor relativo del income, pues ya lo he comentado. Echaría de menos algún producto flexible, mixto, si su riesgo y su asesor se lo aconsejan, pues más flexible y con mayor beta. José María comentaba antes el Global Allocation, por ejemplo, de BlackRock, que puede ser una buena alternativa, o el Optiman también de AXA en ese sentido. Con lo cual, si su riesgo se lo permite y hablándolo con su asesor, yo creo que podría complementarlo con algo más de beta. Y el Pinco, de momento,
tranquilidad y paciencia. Hola, Alfredo, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por el consultorio. Gracias. Mire, la pregunta es sobre 3 fondos. 2 de renta fija, uno concretamente es de renta fija flexible global, es el Muzinich Enhanced Yield Short 10 en euros, y el segundo es el New Berman Short Duration Emerging Market Debt, también en euros. Sobre estos fondos quería saber si están, digamos, preparados para una posible subida de tipos, en qué medida les podría afectar la retirada de estímulos, y si son fondos realmente como yo creo que pueden sortear bastante bien esta circunstancia. Los elegí principalmente porque veía que tenía unos vencimientos cortos. El tercer fondo es un mixto defensivo, es el Edmond de Rothschild Income Europa. Le acabo de adquirir y le he buscado también por una volatilidad relativamente baja y porque me ha parecido, pues efectivamente, bastante defensivo. Quería saber si estoy en lo cierto y, en cualquier caso, si son fondos para mantener o me recomiendan algún cambio. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Pues muy rápidamente, Alfredo. Bueno, muchas gracias por su consulta, igual que al resto de la gente que está llamando, ¿no?, con sus inquietudes en fondos de inversión. El fondo de Muzinich, aunque tenga la categoría dentro de el que nos ha citado además Alfredo, ¿no?, hay un producto, de hecho, en esta casa algo incluso más flexible aún, ¿de acuerdo?, que es el Tactical Hedge, que será un fondo de inversión que podría, en un momento determinado, que si hubiera repuntes fuertes de tipos de interés, pues tendría quizás algo más de cintura para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Es cierto que este fondo, más que ser flexible en cuanto a la gestión activa en curva de tipos, es flexible en cuanto a la calidad crediticia que hay dentro. Es deuda corporativa que combina tanto investment grade como high yield de la zona euro y fundamentalmente de tramos cortos. ¿Cómo podría actuar en el primer envite de subida de tipos y sobre todo si además toda la curva de tipos se desplaza hacia arriba, es decir, no solo sube los tramos largos, sino también los tramos cortos, al fondo le puede afectar, no tanto como a un fondo de largo plazo, pero le puede afectar. Y lógicamente, bueno, pero yo creo que de aquí hacia adelante, como no espero una subida espectacular de tipo de interés, porque no hay un escenario hiperinflacionista a la vista, me refiero, creo que lo puede hacer bien. El fondo que nos indica de renta fija emergente, si suben también los tipos, podría incluso todavía hacerlo bien, tiene cintura, dado que en el caso de los mercados emergentes es más difícil verlos, ahora mismo no hay tanta presión inflacionista, aunque a mí me gustan más fondos más globales de renta fija flexible, incluso dentro, por ejemplo, de la gestora BlackRock, que citaba al principio. Creo que lo podría hacer algo mejor, don Alfredo. Y en cuanto al producto que tiene mixto renta fija flexible, bien, muy bien. Es un mixto defensivo. Nosotros nos gusta la casa, nos gusta el producto. Quizás estemos optando más por productos, otro tipo de mixtos. Uno de ellos es el Cartesio X, que quizás tenga una cartera que ahora mismo, por la parte europea, incluso pudiera hacerlo mejor. Pero el que ha elegido me gusta. Lo que dé tiempo en 5 minutos. Jesús, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su ayuda. Gracias. Si es breve, mejor, ¿eh? Procuraré. Yo soy una inversión dinámico en cuanto a la agresividad. Estoy mirando uno en Cobas, se llama el Cobas Concentrado, es un fondo de inversión libre, y quería que me dieran su opinión. Han empezado con él hace muy poquito tiempo y tengo interés en él, me gusta, pero tengo mis dudas. A ver el analista que me dice. Has procurado perfectamente, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver, es un fondo, como bien dice, de nueva creación. Cobas, pues que vamos a hablar de Paramés, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido la calidad de la gestión la tiene asegurada. Lo que hay que tener, lo que decía yo anteriormente, paciencia con los fondos. Es un fondo nuevo, hay que darle, digamos, su tiempo. Está en una época de creación de la cartera y, lógicamente, cuando la cartera se está creando, pues hay que ver cómo la está creando y cuál es el proceso de inversión que está realizando en ese momento el gestor. Es muy importante entender qué criterio sigue y por qué está seleccionando esa tipología de compañías en ese sentido. Con lo cual, yo creo que ahora mismo, en estos primeros estadios, si ya lo ha comprado, tenga paciencia, déjelo. Yo creo que es una buena idea, la calidad en la gestión está, con lo cual vamos a darle un poco de tiempo y a partir de ahí veremos cómo se está desarrollando. Rosa, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, tenía intención de hacer una inversión con foco exclusivamente en Japón. Entonces había visto dos fondos. Uno es el de Aberdeen, de Japan,
que creo que es renta variable de grandes empresas, sobre todo de crecimiento, y otro que es el de MAN GLG de Japan, que es más en empresas también de grandes empresas, pero más de valor. Entonces mi consulta era, ¿les parece bien, oportuno esta inversión aquí? ¿Estos fondos son idóneos? ¿Y qué hago? ¿Reparto una parte en uno y otra en otro, o todo en uno de ellos exclusivamente? Y esa es mi pregunta. Gracias, Rosa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Respuesta y pizarra. Pues es que vamos a hacerlo. ¿Por qué no metemos la pizarra? Claro que sí, hombre. Vamos a ver, Santi. La pizarra. Y matamos 2 pájaros o 3 de un tiro. Claro, porque es que el fondo de la pizarra, y no he hablado Japón. con Dona Rosa, O sea que... creo que no nos conocemos. El fondo de pizarra hoy es el Aberdeen Global Japanese Equity AHEDGE EUR. Es decir, de los 2 fondos que citaba, ya acabo de decírselo, es decir, hemos matado 2 pájaros de un tiro, ¿no? Sería el fondo de Aberdeen, fondo de renta variable japonesa, estilo de gestión growth, no el value. El producto invierte, insisto, muy en grandes compañías, sectores industrial, consumo cíclico, tecnología. Importante el tema de EUR-Hedge, puesto que queremos que cubra el riesgo yen a euro. Con lo cual, ese sea el fondo pizarra, puestos a invertir en Japón, si su perfil de riesgo de Doña Rosa o cualquier otro oyente o inversor, su asesor o ellos mismos lo consideran, puede ser un producto interesante. Hay más, pero este es un producto en que hoy queríamos traer como fondo pizarra. Oye, tengo 1 minuto y medio, así que aprovecho también para algún WhatsApp, por ejemplo. No sé quién es, pero dice una consulta de fondos de inversión. Tengo el Renta 4 corto plazo, el Pegasus, el Penta Inversión, el valor relativo. ¿Qué añadiría o cambiaría? Porque dice que el Penta lo tiene en pequeñas pérdidas. Es un buen fondo, Añadir algo más un poquito más de beta, es decir, corto plazo, Pegasus, valor relativo es la parte más conservadora de la cartera. El Penta Inversión es un excelente producto, pero si quiere añadir un pelín más de miga a esa visión mixta de la renta variable, pues por ejemplo un MG Prudent Allocation con volatilidades cortas y con porcentajes de bolsa muy acotados y una buena gestión podría ser una oportunidad para rascar esos pipos, esos porcentajes de rentabilidad para una cartera conservadora. Hay una gestora de un gestor estrella que acaba de ser nombrado en este programa, una gestora que capta 2 millones de euros al día. Es tremendo. ¿Es tremendo? No, está muy bien. O sea, por eso te digo tremendo en el buen sentido. Sí, claro, sin duda alguna, por supuesto, sin duda alguna. Si es de entidades bancarias... Lo digo porque acaba de llegar, creo que al top 5 de los fondos españoles con 1.000 millones de euros. Claro, si es de una gestora española, de un banco, pues no me parece tan excelente. Son Cobas de Parames. Claro, es que por eso decía. 2 millones al si es día. un banco el que está detrás, no me parece tan excelente, porque es que con su red comercial rápidamente lo llena. Por eso. Si es de una entidad o una boutique tipo Cobas o tipo Valentum u otras, que el problema es, como bien decía hace poco un colega, es que hay mucha competencia en la gestión y no hay tanta competencia en la distribución. Lo decía un compañero al que quiero y que aprecio bastante, y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba. El dinero llama dinero. Sí, ¿verdad? José María Luna, Juan Luis Sevilla. Qué mago. Muchísimas gracias a los dos. Un placer. Muchas gracias. Mañana en Capital, la próxima semana, el próximo miércoles con nosotros. Así que los que hoy habéis llegado tarde, un poquito, y siempre os digo lo mismo, llamar un poquito antes, sumaros un poquito antes. Muchísimas gracias a todos, también a ti, por supuesto, Santi Rouco hoy en el control técnico y al resto del equipo de cierre de mercados. Gracias, adiós. Está claro, las recomendaciones de Profim funcionan y nuestros clientes lo saben, porque somos objetivos y transparentes en nuestra labor de asesoramiento financiero. Profim, libertad para su dinero. Llame al 91 521 1125.